Hey, ¿qué tal? Hay algunas veces que en los programas tenemos algunos iconos que siempre están presentes, pero nunca sabemos para qué es. Esto pasa o puede pasar con After Effects con los botones de los ejes o los axis para los 3D layers y te voy a explicar cómo funcionan. Ok, acá como podemos ver ya tenemos una escena base armada, una escena muy sencilla, donde tenemos algunos sólidos ya como 3D, como layers 3D, rotados en el espacio. Tenemos uno acá. Tenemos este otro que es uno naranja. Y bueno, tenemos uno de fondo y esta animación de texto, ¿no? En este ejemplo puntual podemos suponer que es una escena donde vamos a tener una transición del fondo para tener la apertura de este texto. Que en este caso el ejemplo está como axis. Ya sabiendo cómo es nuestra escena base, vamos a trabajar en los ejes o en el axis en inglés. Por ejemplo, yo tengo aquí el After en inglés. Tenemos acá, son estos tres botones que salen aquí, que se llaman Local Axis Mode, World Axis Mode y View Axis Mode. ¿Qué son entonces los axis? Los axis no es más que el eje de cada layer 3D. Esto aplica tanto para After y como para cualquier software, ya sea digamos de composición o animación que tengan posibilidades 3D o software que son 3D 3D. Y este viene siendo su eje 3D, donde tenemos la dirección Z, que es el azul, el Y, que es el verde, y el rojo, que es el X. Esto, claro, lo estamos viendo aquí de una manera plana, porque no tiene geometría. Esto es como si fuera un papel. Y por eso el eje X se ve así. Si yo aquí ahora presiono la tecla R, me sale la rotación de cada eje y yo pudiera rotar para ver un poco más el eje, ¿no? Si me pongo en esta vista veo como giré el sólido en el eje X y ahora tiene este ángulo. Y por eso vemos acá ahora el eje X. Muy bien, entonces estas opciones de ejes no es más que diferentes modalidades de poder manipular el eje y por supuesto usarlos a conveniencia según lo que estemos haciendo. Acá ya sabemos que lo que queremos hacer es pasar de esta animación, ¿verdad? De este fondo naranja que tenemos al fondo naranja oscuro o naranja más fuerte. Y para eso lo primero que tendríamos que hacer para emular como si este estuviera pegado o si fuera una especie de cubo sería pegar de manera precisa el sólido que tenemos arriba al sólido que tenemos abajo, que es el que vemos que es un naranja un poquito más hacia amarillo. Podemos ver que con la modalidad de eje que es por defecto, que es el Local Axis Mode, él tiene el ángulo que tiene el sólido. Y para moverlo de manera precisa para acá, claro, si yo arrastro el mouse, perdón, si yo arrastro acá, vamos a decir entre comillas que yo lo muevo de manera precisa, o lo puedo posicionar de manera precisa, pero la idea sería poder moverlo con el eje. Si yo lo muevo con el eje, digamos, me tomaría más tiempo porque tengo que primero más o menos cuadrar la distancia en el eje Z para después moverlo en el eje o en el axis Y. Y así lo cuadré. Ahora, la manera más óptima de, por ejemplo, realizar este movimiento en este caso en específico con el objetivo que queremos lograr en esta escena pudiera ser en el World Axis Mode. Fíjate que al dar clic en el World Axis Mode se cambió la dirección en la que estaba el eje. Esto es porque ya no está tomando la dirección que tiene el sólido, sino el mundo. Y el mundo en este caso, si hacemos un pequeño dibujo, es como si estuviera los ejes de esta manera. Solo que, digamos, el X ya sabemos que está viendo hacia cámara, está viendo hacia nosotros, hacia la pantalla. Aquí lo giro un poquito. Y este sería el Y. Este sería el Z y este sería el X. Entonces, en ocasiones suele ser mucho más factible movernos con el eje del mundo que movernos con el eje que tiene cada sólido de por sí. Entonces, voy a quitar este dibujo y ahora sabemos que es mucho más rápido nada más mover el eje Y para posicionarlo de manera mucho más precisa al borde que queremos. Y ahí nos falta todavía un poquito. Lo podemos terminar de empatar aquí en esta vista. Si me pasa un poquito, no importa. Lo importante es que aquí se vea bien, que en el fondo es mi cámara que estoy usando para render. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera terminar o completar, ¿verdad? El pedido o el objetivo de esta escena, yo ya tengo hecho un null, que un null también puede convertirse en un espacio 3D. Me voy a pasar nuevamente al Local Axis Mode. Y voy a conectar los sólidos a este null. Para poder, él va a reaccionar tal cual como un null
2D. Va a estar anclado o va a mover los elementos que estén anclados a él. Entonces ahora yo voy a sacar la rotación y la posición. Voy a marcar un keyframe, tanto en posición como en... Vamos a marcarlo en... Vamos a marcarlo por ahora en todos los ejes, no importa. Y vamos a posicionar bien entonces nuestro momento inicial, que vendría siendo algo más así. Entonces menos 30, nos falta todavía menos 45. Aquí tenemos ya el ángulo recto completamente. Y vamos a bajarlo un poco. Y vamos a acercarlo como un poquito más a cámara, en el eje Z. Aquí ya tenemos nuestro primer momento. Ahora vamos a rotar para tener nuestro segundo momento. Sería entonces 45 para tener otra vez un ángulo perfecto. Y ajustamos la posición. Vemos cómo es la transición. Perfecto. Si queremos enfatizar más, pudiéramos tener un keyframe intermedio donde se aleje de cámara para darle un poquito más de profundidad. No tanto para que no se... para que siempre esté cortado. Ok. Y ya tenemos entonces esta animación, vamos a decirlo así, un poco tridimensional. Ahora, por supuesto, vamos a agregarle motion blur a los sólidos. Y vamos a agregarle unas curvas a esto, unas curvas rápidas. Vamos a agregarle esto en soft. Y vamos a ver cómo se ve en reproducción. Ok, aquí pudiéramos exagerar mucho más esta curva de animación. Vamos a darle un poquito de easy también al comienzo. Y vamos a ver qué tal se ve. Otra manera de visualizar un poco mejor lo que es el eje del mundo, vamos a irnos un poquito para acá, es que tenemos que imaginar que hay un piso, una grilla, ¿verdad? Que es lo que existe o lo que nos da la orientación del mundo. Por ejemplo, yo aquí hice este archivo de cinema vacío utilizando esta opción, que él crea una grilla y se adapta a la cámara que uno tenga en la escena. Entonces, por ejemplo, si yo enciendo esta grilla, este archivo de cinema, perdón, vemos que es como si aquí existiera un piso, solo que la cámara está viendo, está 100% pegada al piso y por eso vemos estas líneas al ras. Imagínate que tuvieras los ojos totalmente pegados al piso. Déjame hacer un pequeño ejemplo ilustrado, donde básicamente este es nuestro ángulo cero, ¿verdad? Que es la mitad de la composición. Y la cámara, que se me hizo el lápiz, y la cámara estuviera viendo el plano en esta dirección. Entonces, por eso es que se ve plano acá, porque este viene siendo nuestro eje Z, la dirección de la cámara. El Y es hacia arriba. Y el X es la profundidad en este ángulo de cámara puntualmente. Ahora, esto es clave de entenderlo para entender finalmente la tercera y última opción de los axis con esta otra composición. En esta otra composición es básicamente lo mismo que teníamos antes, solo que acá tengo también otra cámara. Voy a cambiarme de cámara, donde ahora la cámara está en otro ángulo. La cámara está posicionada, fíjate, en esta dirección en vez de esta puntualmente. Está un poco más arriba y está rotada. Podemos ver el ángulo acá del campo de visión de la cámara y cómo esto se refleja en nuestra composición. Si yo selecciono uno de estos sólidos y vemos aquí está usando el Local Axis Mode, fíjate que él se representa de esta manera. Si yo quisiera hacer la misma operación de juntar esto, pero en este eje, en este viewport, un viewport que estoy visualizando un ángulo, porque en este viewport no estoy visualizando la cámara, estoy visualizando la vista lateral. Y perfectamente puedo hacer lo mismo que vimos hace un rato,
donde me paso al eje Y y lo muevo, ¿cierto? Pero imagínate que estamos en este caso en un view porque tiene la cámara activa. Selecciono el sólido y si me pongo en el World Axis Mode, sigo con la posibilidad de hacer eso, pero puede que igualmente hayan casos donde sigue siendo o produzca cierta incomodidad o falta de precisión moverlo así, con cámaras ya que sean mucho más con ángulos mucho más complejos o cosas por el estilo. Para eso entonces yo tengo esta tercera opción que se llama el View Axis Mode, donde usa un axis plano en base a la composición, al viewport, y no utiliza los axis 3D para poder moverlo. Entonces, voy a poner el tercero y fíjate cómo se pone. Estoy teniendo el eje Z plano porque estoy teniendo el X y el Y como si fuera una composición 2D normal, donde el Z es la profundidad, básicamente es hacia atrás, independientemente de la cámara que yo esté viendo. Si yo pongo el eje del mundo, vemos como el X igual sí está un poco girado porque la cámara está girada. Entonces, uso el View Axis Mode y lo bajo. Estos ejes, el View Axis Mode los está agarrando de acá, donde la altura de mi composición es el eje Y el ancho de la composición es el eje X. Vendría siendo así, de esta manera. Bueno, esa Y no. Quedó como bien fea. Ahí está, un poquito más decente. Y bueno, esa sería la tercera modalidad donde aplica ya con ángulos quizás de cámara o con ángulos que son mucho más complejos, donde en algunos casos nos puede facilitar más la precisión de posicionar objetos. Así que bueno, espero que hayas entendido bien y te haya quedado claro estas tres modalidades o tres opciones de mover los sólidos o los elementos, dependiendo sus axis o sus ejes que tenga cada uno. En caso de tener cualquier duda o cualquier inquietud o alguna información adicional a complementar, no olvides dejarla en los comentarios y nos seguiremos viendo. Te invito a que formes parte del Dyn Collective para que compartas y todos podamos ver las animaciones que estás haciendo con esto y más herramientas.